A continuación vamos a explicar el desarrollo de las prácticas de laboratorio en el curso de Química Ambiental. Bueno, las prácticas desarrolladas en el curso de Química Ambiental fueron las siguientes. La práctica número 1 es la denominada test de jarras de tratabilidad, coagulación y floculación. La práctica número 2 es sobre la capacidad de absorción del carbón activado y la práctica número 3 es sobre el funcionamiento de una caldera pirotubular. La práctica número 1, test de jarras de tratabilidad, coagulación y floculación, tiene los siguientes objetivos. El primero de ellos es conocer los principios físico-químicos involucrados en la coagulación y la floculación. El objetivo número 2 es determinar la dosis óptima de coagulante y floculante para un agua residual. Y el objetivo 3, identificar métodos de eliminación de partículas sólidas que enturbian el agua. Cuando consideramos el tratamiento de aguas, ya sean naturales o residuales, debemos considerar que puede haber tres tipos de sólidos no sedimentables: aquellos que son suspendidos, los coloidales y los disueltos. Cuando definimos la coagulación, esta se considera como un proceso para causar la coalescencia o agregación de material suspendido que no se puede sedimentar, y también la aglomeración de partículas coloidales presentes en el agua, normalmente de tipo residual. Como mecanismo de coagulación podemos decir que es un proceso en el cual se reducen las fuerzas de repulsión entre las partículas coloidales, y lo que se busca es formar partículas más grandes que sean sedimentables mediante la adición de una sustancia química, normalmente un electrolito, que se denomina coagulante. Entonces, mediante una concentración suficiente de esos coagulantes, la doble capa cargada se contrae y permite que las partículas que antes estaban separándose por las fuerzas de repulsión entren en contacto unas con otras mediante una interacción física y puedan aglomerarse o adherirse. Esta práctica es muy importante porque tiene aplicaciones, como ya se ha mencionado, en plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, cuando hablamos de la coagulación, debemos tener presente que hay coloides presentes de carácter hidrofílico, es decir, que pueden reaccionar químicamente con el agua, y los coagulantes son de naturaleza hidrofóbica, no reaccionan químicamente con el agua, pero interaccionan físicamente con ella. Un coagulante entonces es un compuesto o una sustancia generalmente de hierro o aluminio que puede formar un flóculo o aglomerado que vamos a denominar floc, es decir, un aglomerado de tipo coloidal normalmente en agua. Y si consideramos un ayudante de coagulación, estas son sustancias que se adicionan junto al coagulante para mejorar los resultados de la coagulación, pero por sí solos no generan o no originan los flóculos. O sea, necesitamos de todas formas el coagulante. Algunos de los coagulantes que más se utilizan son generalmente sales, que pueden ser de hierro o de aluminio. En la presente experiencia se utilizan dos sales relacionadas con esos tipos de iones positivos, una denominada sulfato de aluminio y la otra el cloruro férrico. Ambas sales son sales que tienen una alta higroscopicidad, por lo que si se dejan eh, expuestas al medio ambiente empiezan a absorber la humedad. Como podemos ver, entonces los coagulantes tienden a reducir esa separación de cargas cuando son iguales. Entonces lo que hacen es que empiezan como a crear una especie de nube alrededor de cada uno de estos iones. En este caso, por ejemplo, los iones negativos, y eso permite que las fuerzas de repulsión entre las partículas se reduzcan y permiten que éstas se aglomeren. Consideremos como ejemplo la coagulación con el sulfato de aluminio como coagulante. Resulta que en agua las moléculas de ese sulfato de aluminio se van a disociar en iones Al3+ y iones sulfato, de iones aluminio y iones sulfato.
El ion aluminio se va a combinar con coloides de carga negativa debido a su naturaleza positiva y tienden a neutralizar parte de la carga de las partículas coloidales. Es así como el ion aluminio se va a combinar con iones hidroxilo formando especies monoméricas, donde observamos que tienen grupos hidroxilo, pero que están cargadas ya sea positiva o negativamente, especies poliméricas, algunas con carga y otras que ya empiezan a formar hidróxidos. Por ejemplo, este es un tetrahidróxido o precipitados sólidos, como el trihidróxido de aluminio o simplemente hidróxido de aluminio. Entonces vemos que el aluminio en solución también tiende a formar fácilmente hidróxidos de aluminio. El hidróxido de aluminio en forma específica tiene un carácter coloidal y él va a tender a absorber iones con carga positiva, tendiendo a formar lo que se llama un sol, es decir, un coloide que tiene partículas sólidas de muy bajo tamaño en un medio líquido continuo como puede ser el agua, con carga positiva. Es decir, cuando hablamos de un sol, hablamos de un coloide formado por partículas diminutas. Y este sol con carga positiva va a neutralizar la carga de coloides negativos, eh, favoreciendo, como ya se ha mencionado, que se aglomeren las distintas partículas. El sulfato de aluminio tiene como características que se puede presentar a manera de sólido pulverizado de color blanco, mientras que el cloruro férrico, el otro coagulante, vemos que tiene un color entre amarillo y café, o entre amarillo y marrón. Esa es la apariencia física que tiene. Y también se presenta como sólido pulverizado. Bueno, ya el término floculación hace referencia al proceso de aglomeración de las partículas que ya se han desestabilizado o que se han aglomerado en forma de microflóculos. Bueno, faltó mencionar que cuando hablamos de floculantes son los ayudantes de coagulación, porque tenemos los coagulantes y los floculantes, pero cumplen funciones diferentes, como ya se ha dicho. Lo que respecta al mecanismo de floculación es que esas partículas coloidales ya aglomeradas se va a buscar que las fuerzas de repulsión se reduzcan ya de tal forma que éstas tiendan a sedimentar. Es decir, no solo hay una agrupación de partículas en forma de flóculos, sino también que tiendan a caer al fondo del recipiente, como vemos en el gráfico. Si bien tenemos un agua residual sin coagulante, las partículas contaminantes vemos que están suspendidas. Al agregar el coagulante, entonces vamos a aglomerar esos contaminantes, vamos a agruparlos en forma de flóculos y posteriormente con el floculante lo que vamos a buscar es sedimentarlas, es decir, que caigan al fondo del recipiente buscando que se puedan separar por un método como puede ser la decantación y el filtrado. Los tipos de floculantes pueden ser de tres formas o se pueden clasificar de tres maneras. La primera es por su naturaleza, que pueden ser minerales, orgánicos e inorgánicos. La segunda por su origen, ya sean naturales o sintéticos. Y la tercera por su carga eléctrica, que pueden ser aniónicos, catiónicos o no iónicos o neutros. Bueno, aquí tenemos el procedimiento llevado a cabo para la práctica experimental referente al test de jarras de tratabilidad, coagulación y floculación. Tenemos un diagrama de flujo de proceso básico, donde podemos ver que lo primero que se hizo fue obtener una cantidad dada de tierra para formar un agua residual, adicionándola a un beaker que contiene agua. Lo que se hizo fue disolver lo que más se pudo esa tierra en el agua para formar el agua residual y luego se llevó a un cono IMOD durante una hora, o sea, se dejó reposar esa agua residual por una hora. Allí se observó que se formó un sedimentado y obtuvimos un agua clarificada.
es decir, con sólidos suspendidos, que es la que nos interesa en lo que concierne al análisis pues, de muestras de clarificado. Pasado una hora, observamos que el volumen de sólidos sedimentados fue de 1.5 mililitros, ya que el volumen total de la muestra en el cono IMOV fue de 1000 mililitros, o sea, de 1 litro. Bueno, de esta agua residual se prepararon eh, 4 muestras a las cuales se agregaron soluciones que contenían coagulante solo y a otras muestras se les agregó coagulante y floculante. Eso como para mirar digamos, la capacidad del coagulante eh, y del floculante tanto por separado como en conjunto. Bueno, entonces de esa agua residual se tomaron 4 muestras del agua con sólidos suspendidos. La primera muestra fue de clarificado con el primer coagulante, que es el sulfato de aluminio. La segunda muestra fue de clarificado con sulfato de aluminio como coagulante más un floculante. La tercera muestra fue de clarificado con el segundo coagulante, que es el cloruro férrico, y la cuarta de clarificado con cloruro férrico como segundo coagulante y de floculante. En las muestras 2 y 4 se utilizó el mismo floculante de naturaleza orgánica y como podemos ver en las muestras 1 y 2 se utilizó el mismo coagulante sulfato de aluminio y en las muestras 3 y 4 el mismo coagulante de cloruro férrico. Cada una de estas muestras se llevó a una agitación continua entre 10 y 120 revoluciones por minuto por un tiempo de 5 minutos a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. Y se registraron las muestras según la rapidez de aparición de los flóculos. Bueno, cabe anotar que para el agua residual inicialmente obtenida, como ya se ha dicho, se registró el volumen sedimentado en el cono IMO, que fue de 1,5 mililitros. Retomando aquí lo de las muestras, luego de que fueron agitadas durante 5 minutos, se redujo la agitación entre 30 y 40 revoluciones por minuto por unos 5 minutos adicionales a una temperatura de 20 y 30 grados centígrados y luego se dejaron en reposo por 15 minutos. Adicionalmente, para luego que poder registrar la turbidez o turbidez y el pH. Por último, calcular el IBL, que lo veremos más adelante. Aquí podemos ver entonces que se prepararon las soluciones de coagulante y de floculante por separado y después de obtener las muestras de clarificado, a cada una de ellas se agregó, según los requerimientos, el coagulante solo o el coagulante con el floculante. Bueno, se llevaron a agitación como ya se mencionó y posteriormente pues se empezaron a hacer análisis, determinación por ejemplo del pH del agua residual. También se determinó el pH y la conductividad de las soluciones obtenidas de cada muestra, como veremos posteriormente en el análisis de resultados. Para ello se utilizó un pHímetro y también se utilizó unos papeles indicadores de pH. Bueno, con respecto a los resultados, para la muestra 1 de clarificado con el primer coagulante denominado sulfato de aluminio, podemos ver que se obtienen microflóculos, el color blanco del coagulante predomina con relación pues a la mezcla obtenida. Y la muestra 3, que también fue clarificado con solo coagulante, pero en este caso de cloruro férrico, vemos cómo
se evidencia la formación de flóculos quizá un poco más grandes que los obtenidos en la muestra 1, y estos tienden no solo a formar los aglomerados, sino también a caer al fondo del recipiente pese a no tener floculante. Aquí es muy evidente el color que impregna el cloruro férrico como coagulante a esta mezcla. Veamos qué pasa cuando además del coagulante se adiciona el floculante. Resulta que al adicionar el floculante a un clarificado que tiene coagulante de sulfato de aluminio, y por cierto, tanto el coagulante como el floculante de la muestra 2 se agregan al mismo tiempo, vemos que se forman flóculos suspendidos, pese a dejarlos el tiempo señalado de por lo menos 15 minutos en reposo. Aquí ya la solución no tiene un color tan opaco o tan blanco. Al parecer el flóculo impregna cierta coloración. Y con respecto a la muestra 4, que es de clarificado, con el segundo coagulante, que es cloruro férrico y floculante, vemos que a diferencia de la anterior, de la muestra 2, que tiene solo el coagulante, aquí los flóculos parecen tener un menor tamaño. Es como si el floculante hubiera, o sea, permite la aglomeración, pero en forma de flóculos más pequeños que en el caso de que el coagulante esté solo. Eh, Tal vez tenga algo que ver el hecho de que se agregan al mismo tiempo, entonces no se permite, el floculante no le permite al coagulante generar una mayor tendencia a la aglomeración de partículas de mayor tamaño. Pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. También podemos comparar las muestras, por ejemplo, la 1 y la 3. Como ya se ha mencionado, podemos ver que si agregamos solo coagulante al clarificado, vemos que la muestra 3, que tiene cloruro férrico, presenta flóculos o aglomeraciones mayores que la que tiene el coagulante 1 de sulfato de aluminio. Particularmente en las muestras 2 y 4 vemos que, como ya se ha mencionado, eh, el floculante parece no permitirle al coagulante ejercer una rápida acción en la formación de aglomerados cuando se agregan al mismo tiempo. Entonces vemos que los flóculos en la muestra de cloruro férrico con floculante presentan al parecer un menor tamaño que los flóculos de la muestra con solo coagulante de cloruro férrico. Bueno, también se calculó el índice volumétrico de lodos, el IVL, que más adelante analizaremos qué significado tiene. En este caso, el cálculo del IVL nos dio de 1,5, ya que se fue el volumen de sólidos sedimentados contenidos en un litro del volumen total del agua residual que se dejó en reposo durante una hora en un cono IMOT. Bueno, la determinación del pH de las muestras se realizó entonces, como ya se mencionó, con tiras indicadoras de pH y también con un pHímetro. Con las tiras indicadoras de pH es un análisis más de observación, es un análisis visual aproximado que nos arrojó que las muestras que tienen sulfato de aluminio, tanto eh, con como sin floculante, presentan aproximadamente un pH de 7,0, mientras que las muestras que tienen cloruro férrico, el pH observado fue de 6,0 aproximadamente, tanto para aquellas que tienen, tanto para aquella que tiene como la que no tiene floculante. Ahora, la determinación electrónica del pH, pues arrojó unos valores un poco diferentes. Las soluciones de sulfato de aluminio presentaron pH de 6,85 para aquella que tiene solo coagulante y de 6,54 para la que tiene coagulante y floculante.
y las muestras de cloruro férrico particularmente mostraron una reducción del pH, perdón, un aumento del pH cuando se adiciona el floculante. Bueno, eso lo analizaremos más adelante. Aquí están también los valores de conductividad, de turbidez. Con relación al análisis de resultados, como ya se ha mencionado, se observa que al utilizar como coagulante el sulfato de aluminio, los aglomerados son de menor tamaño, se forman una especie de microflóculos comparados con los flóculos de mayor tamaño al utilizar como coagulante al cloruro férrico. Y visualmente, pues con relación al pH, es mayor para muestras con sulfato de aluminio comparadas con muestras de cloruro férrico. Ahora, para las muestras que tienen coagulante y floculante, se observa que al agregar al mismo tiempo el coagulante y el floculante, los resultados cualitativos, aquellos que son observables, cambian en comparación cuando no se adiciona floculante, como ya se ha dicho. eh, y comparando estas muestras 2 y 4 que tienen floculante, solamente esas dos muestras se observa mejor aglomeración y sedimentación en la muestra que contiene sulfato de aluminio y floculante, mientras que se forman microflóculos que poco se sedimentan para la muestra que contiene cloruro férrico y floculante. Con respecto a la determinación de pH con las tiras, indicadores de pH y el cálculo del IBL, ¿qué podemos decir? Con los papeles indicadores de pH se observó, como ya se dijo, que hay un mayor valor de pH para las muestras que contienen cloruro férrico, es decir, las que tienen sulfato de aluminio presentan mayor valor de pH que las que contienen cloruro férrico. Pues el análisis de estos resultados nos arroja que es probable que el aluminio, al tender a formar hidróxidos más fácilmente que el hierro, pues tiende a aumentar el valor del pH, haciéndolo menos ácido. Y lo que se refiere al cálculo del IBL, el índice volumétrico de lodos, se observa que es un valor muy bajo. Si se compara con una escala de 0 a 100, nos puede estar indicando entonces que la sedimentación ha sido muy satisfactoria. Ahora, la determinación electrónica tanto de pH como conductividad, turbidez y desviación estándar nos indica lo siguiente. Los valores de pH obtenidos con el indicador electrónico difieren completamente, casi completamente, desde las tiras indicadores de pH, porque se obtiene para muestras de sulfato de aluminio eh, un valor de pH para la que tiene coagulante solo, con respecto a la que tiene coagulante y floculante. Bueno, eso no está tan mal en el sentido de que pues, la observación visual con las tiras indicadoras pues no nos va a arrojar valores decimales, ¿cierto? Pero puede pensarse que se debe a la presencia de floculante, que el aluminio disminuye su capacidad de formar hidróxidos y por eso observamos una ligera reducción, como ya se vio, en el valor del pH cuando se adiciona el floculante a una solución a una solución que tiene como coagulante el sulfato de aluminio. Miremos que si tiene coagulante solo, su pH es de 6,85, pero si se le adiciona también el floculante baja a 6,54. Probablemente el floculante evite que el coagulante eh, digamos, libere los iones de aluminio y estos iones de aluminio no puedan formar los hidróxidos que tenderían a aumentar el pH. Bueno, con relación al pH, en lo que respecta a las que tienen pues cloruro férrico, podemos decir que eh, es particular que la adición de floculante tiende a aumentar el pH según los valores registrados. Esto pues es un valor atípico si se considera el hecho de que el hierro tiene realmente menor tendencia que el aluminio a formar hidróxidos. Entonces, la presencia de floculante antes debería reducir más esta tendencia.
Es decir, que no deberíamos tener un pH de 7, sino menor a 6,7. Una de las causales pues, puede ser de pronto contaminación de la muestra. Ahora, sobre los valores de conductividad, podemos ver que para las muestras que tienen cloruro férrico es mayor la conductividad con respecto a las que tienen sulfato de aluminio. Probablemente el hierro presente tiene mayor tendencia a conducir la corriente eléctrica que el, el aluminio. Bueno, por otra parte, vemos como la conductividad tiende a reducirse con la presencia de floculante, tanto para la solución que contiene sulfato de aluminio como para y floculante como la que contiene cloruro férrico y floculante. Vemos que la que tiene solo coagulante de sulfato de aluminio pasa de 67,6 en conductividad a 66,4 cuando ya se le adiciona el floculante, o sea, baja la conductividad cuando se adiciona floculante. Y lo mismo para la otra, baja la conductividad cuando se utiliza como coagulante cloruro férrico cuando se adiciona el floculante. O sea que el floculante debe tener una tendencia a reducir la interacción entre los iones y reduce así la capacidad que sostienen para conducir la corriente eléctrica. Sobre los valores de turbidez, pues digamos que son relativamente buenos, pero hay unos valores atípicos porque la muestra sedimentada debería presentar el mayor valor de turbidez y la muestra que contiene solamente cloruro férrico como coagulante, pues debería tener mayor turbidez que aquella que ya contiene el floculante, porque se supone que el floculante termina favoreciendo la sedimentación, es decir, reduciendo esa turbidez generada por sólidos suspendidos. Entonces aquí tenemos dos valores atípicos, incluso con una alta desviación estándar. Bueno, como conclusiones de esta primera práctica, podemos decir que las muestras que contienen solo cloruro férrico como coagulante van a presentar formación de flóculos de gran tamaño comparadas con las de sulfato de aluminio, las cuales forman microflóculos. El color del cloruro férrico es más apreciable en aquellas muestras que lo contienen y que forman esos flóculos con ese coagulante, con el cloruro férrico, comparadas con las de sulfato de aluminio. Cuando se adiciona al mismo tiempo el coagulante y el floculante, es probable que se reduzca la capacidad del cloruro férrico para formar flóculos de mayor tamaño, como observamos. Comparando la muestra que contiene solo cloruro férrico con la que contiene cloruro férrico y floculante. Vemos aquí que estas dos difieren en el tamaño de los flóculos. Con el floculante como ayudante de coagulación o para el caso del cloruro férrico tiende a reducir el tamaño de los aglomerados. Bueno, ¿qué otras conclusiones podemos obtener? Según los valores del IBL, hay una muy buena sedimentabilidad, porque es un valor que es menor a 100, según la literatura, y eso indica una muy buena separación de la masa de sólidos sedimentables y el líquido clarificado. Otro aspecto es que si consideramos el pH de las muestras con sulfato de aluminio respecto a los resultados obtenidos con las tiras indicadoras de pH, este es mayor que de las muestras que contienen cloruro férrico. Como ya se ha mencionado, es probable que se deba a la tendencia del aluminio a formar hidróxidos en el agua, lo que hace que aumente el pH, es decir, que sea menos ácido y que tienda a ser un pH más básico. Incluso esto está refrendado en la literatura. Bueno, otras conclusiones, como ya se mencionó, la presencia de coagulante reduce el valor de la conductividad del clarificado y a su vez la adición
posterior de floculante tiende a reducir aún más la conductividad, como ya se mencionó. Para tener una mayor claridad sobre la tendencia de los efectos que genera la presencia de coagulantes y floculantes, en cuanto a la variación del pH de las muestras, se considera necesario que se deben hacer ensayos repetitivos para generar una trazabilidad en los resultados que permita obtenerlos de forma más confiable y verídica bajo las mismas condiciones de operación. Por lo que consideramos que un solo ensayo como el que se hizo no es suficiente para determinar el efecto de la presencia de coagulante y floculante en cada una de las muestras de clarificado respecto al pH. Con relación a la turbidez, es lógico que el floculante al fin de cuentas tiende a reducir la turbidez, además de la adición del coagulante. Y los valores de desviación estándar pueden deberse a errores de medición, a contaminación de la muestra, y esas dificultades pues son superables, como ya se ha mencionado, realizando un número adecuado de ensayos. Bueno, con respecto a la práctica número 2, que es la capacidad de absorción del carbón activado, tenemos como objetivo los siguientes. El primero es determinar la capacidad de absorción del carbón activado en muestras de colorante. El segundo es elaborar una curva de calibración con las concentraciones iniciales y finales, midiendo la absorbancia. Y el tercero es realizar mediciones con las muestras luego de realizar el proceso de absorción, y son mediciones de algunas de las propiedades físico-químicas que se pueden obtener de, de las muestras luego del proceso de absorción con carbón activado. Bueno, pero hablemos un poco qué es este proceso de absorción. Cuando hablamos de absorción con D, es cuando consideramos que se puede tener una concentración de soluto sobre la superficie de un sólido, y se presenta cuando esta superficie se coloca dentro de una solución y genera un desequilibrio que se evidencia cuando las moléculas de soluto se van desplazando sobre la superficie de sólido que se introduce. Ese sólido que se introduce y que genera esa superficie que interacciona con el soluto de la solución es lo que llamamos el absorbente. En este caso utilizamos el carbón activado, que es el absorbente más común. Y el absorbato se denomina aquel soluto que se absorbe sobre la superficie sólida del absorbente. En este caso, pues tenemos un colorante vegetal o anilina vegetal de color verde. Entonces lo que vamos a hacer es que la anilina vegetal de color verde va a tender a ¿qué? A desplazarse hacia los intersticios superficiales del carbón activado. El carbón activado tiene muchas propiedades y características, pero vamos a hablar brevemente de las que más nos interesan. Podemos decir que es un sólido pulverizado, como se observa en la figura, de color oscuro, que tiene un gran número de microporos. Su diámetro es inferior a 2 nanómetros, pero que presenta una elevada área superficial, que puede variar entre 500 y 2500 metros cuadrados por gramo, incluso mayor que la de un campo de tenis. Un campo de tenis puede tener un área superficial hasta 260 metros cuadrados. Entonces miremos la importancia del carbón activado y su amplia o elevada área superficial. Pues sus aplicaciones, al menos hasta lo que se tiene pues conocido, datan desde el año 1794, cuando en Inglaterra se utilizó como agente para decolorar eh, los productos obtenidos de la industria del azúcar. En la actualidad, pues es muy utilizado el proceso de absorción con carbón activado en catálisis heterogénea, también en procesos de separación de mezclas, en tratamiento de aguas de residuos en solución acuosa, en procesos de purificación de gases y líquidos, entre otros.
Bueno, el proceso desarrollado en esta práctica se resume en este diagrama de flujo de proceso básico. ¿Qué se hizo primero? Se prepararon cuatro soluciones de colorante a distintas concentraciones que en partes por millón son de 50, 100, 200 y de 300. La solución de 50 partes por millón y la de 200 partes por millón se preparó a 50 mililitros cada una, mientras que la de 100 y la de 300 partes por millón son soluciones preparadas a 100 mililitros cada una. ¿Por qué se prepararon así? Porque posteriormente de la solución de 100 partes por millón y de la solución de 300 partes por millón se separaron de cada una 50 mililitros. Es decir, se tomó la mitad del volumen de esas dos soluciones. Entonces, por aparte, se formaron pues una solución a 100 partes por millón de 50 mililitros, adicional a la que ya entonces se obtiene, y otra de 50 mililitros de 300 partes por millón. Como podemos ver, prácticamente se obtuvieron 6 soluciones, dos de ellas con igual concentración. Pero de esas que tienen igual concentración y que se tomaron por aparte, a dos de ellas se le adicionó carbón activado, al que previamente se le determinó su humedad relativa, y a quienes entonces se le adicionó carbón activado a una de las muestras que se encuentra a 100 partes por millón y a la otra que se encuentra a 300 partes por millón, cada una a 50 mililitros. Al adicionársele el carbón activado a estas dos muestras, se llevaron luego a un agitador orbital de marca Hadol durante una hora a una velocidad de 150 revoluciones por minuto y a una temperatura de 24 grados centígrados. Realmente claro está, se pesó la cantidad de carbón activado a utilizar. Bueno, esas dos muestras que contienen carbón activado, luego de cumplida la hora de agitación en el agitador orbital, resulta que se dejaron pues reposar un momento para luego ser analizadas. Pero como nuestro interés se centraba en el clarificado, no tanto en el sedimentado o en los sólidos sedimentables, se procedió a efectuar una filtración para separar el clarificado. Luego de esta filtración se llevaron tanto las cuatro muestras de las soluciones preparadas de colorante como las dos muestras de clarificado obtenidas a un analizador, en este caso un espectrofotómetro UV BIS 6850 de Henway, y se, se hizo la lectura en este equipo de los distintos valores de absorbancia, tanto para las cuatro soluciones de colorante como para los dos clarificados, y se registraron los valores de absorbancia para cada una de las muestras. De esta forma, pues obtuvimos los siguientes resultados. Eh, Hay que tener en cuenta que se llevó a cabo entonces el proceso que se observa para determinar la absorbancia en este equipo. eh, y obtuvimos pues la siguiente tabla de resultados con los valores de absorción para las cuatro soluciones y los dos clarificados. Bueno, esta absorción se llevó a cabo a una longitud de onda de 200 nanómetros, eh, y permitió obtener los siguientes valores de absorbancia eh, para una para cada valor de concentración. Por ejemplo, para las cuatro soluciones de 50, de 100, de 200 y de 300 se construyó una curva de calibración que vemos que tiene una tendencia lineal, es decir, que a medida que aumenta la concentración mayor es la absorbancia.
Y además se obtuvieron pues los valores de absorbancia cuando se adicionó el carbón activado. Pasando al análisis de resultados, pues podemos ver que la curva de calibración que se obtuvo es la esperada, ya que a mayor concentración de soluto, es decir, de colorante vegetal, en- debe ser mayor el valor de la absorbancia, entonces la curva tiende a aumentar de forma lineal. Esto acorde con lo que se observa en la literatura. Bueno, y sobre el análisis de absorbancia del carbón activado, podemos observar que el valor de la absorbancia para la muestra clarificada de la solución a una concentración de 300 partes por millón que se obtiene por adición del carbón activado es coherente con lo esperado, porque se espera que el carbón activado absorba el colorante vegetal y debe hacer que se reduzca el valor de la absorbancia. Vemos como para una concentración de 300 partes por millón, si la absorbancia era de 0,9749, cuando se adiciona el carbón activado, se reduce a 0,451. Sin embargo, obtuvimos un valor atípico en el caso de la muestra clarificada 100 partes por millón con carbón activado, donde particularmente con la adición de carbón activado, la absorbancia en vez de reducirse tiende a aumentar. Si tenemos la solución a 100 ppm, cuya absorbancia nos dio 0,43 unidades de absorbancia, con la adición de carbón activado subió a 0,483, lo cual nos dio un valor pues atípico. Y concluimos que este error con la muestra de clarificado a 100 ppm, a 100 partes por millón, puede deberse a factores de error como contaminación de la muestra o poca efectividad de absorción del carbón activado utilizado para esa concentración dada. De igual forma que con la práctica anterior, pues se considera que para obtener resultados más certeros y válidos es necesario realizar un número de ensayos apropiado a las mismas condiciones de operación del proceso para favorecer mediante la repetibilidad y la trazabilidad, pues un acercamiento a unos valores más, digamos, más coherentes con lo que se espera. Bueno, por lo menos, pues, el clarificado obtenido de la solución a 300 partes por millón, pues es coherente con lo que se esperaba. Que se reduzca el valor de la absorbancia, ya que el carbón activado debe tender a absorber las moléculas de colorante. Bueno, vamos a la práctica número 3, el análisis cualitativo de la calidad del aire en una caldera pirotubular. Como objetivo de esta práctica el primero de ellos es realizar una toma de gases en una caldera pirotubular, analizando las pérdidas y tratamiento de residuos generados en el proceso de combustión. El objetivo número 2, identificar la importancia de la caldera pirotubular en los distintos procesos de intercambio energético. Y el tercero es conocer aspectos relacionados con el funcionamiento de una caldera pirotubular. Bueno, es de anotar que esta práctica es más que todo visual, se basa más en analizar el proceso operativo de la caldera pirotubular más que en el cálculo de variables específicas a partir de lo que se observa. Cuando hablamos de una caldera en términos generales, podemos decir que es una máquina que se diseña para generar vapor y son equipos donde se transfiere calor eh, y en los cuales se aprovecha el hecho de que el agua va a cambiar de estado, de líquido a vapor, mediante la adición de calor. Las calderas son equipos pues muy particulares, muy específicos, en los cuales cuando se aplica calor a un fluido, en este caso el agua, se va a elevar su temperatura utilizando intercambiadores de calor y produciendo
claro está, cambios de fase en el fluido utilizado. Son recipientes a presión, o sea, que están sometidos a una alta presión interna, por lo que deben construirse con acero laminado, de forma similar a los contenedores de gas. Presentan aplicaciones importantes en la actualidad, como lo es, por ejemplo, la esterilización de instrumentos médicos en hospitales, para calentar otros fluidos, por ejemplo, en la industria petrolera se utilizan para que los fluidos de crudo de alto peso molecular puedan fluir más fácilmente y también para separar el agua presente en pozos petroleros. Otra aplicación de gran importancia es la generación de energía eléctrica en las centrales termoeléctricas. Aquí observamos la caldera pirotubular en el laboratorio de la Universidad Pontificia Bolivariana C de Medellín. Aquí podemos ver que esa caldera tiene, como ya veremos más adelante, una salida de gases de combustión o de productos de la combustión como es el CO2. Y si la combustión es incompleta, pues también sale monóxido de carbono. Y hay otra tubería por donde sale el vapor de agua. Bueno, en forma concreta, una caldera pirotubular es una caldera donde los gases de combustión se hacen pasar por unos tubos que están sumergidos en una masa de agua o en una cabina que contiene agua. Como podemos ver en estas figuras, en una caldera pirotubular eh, va a haber un quemador que hace que los gases de combustión pasen a través de unos tubos que se encuentran a lo largo dentro de una cámara donde se encuentra el agua. No, nunca hay contacto físico entre los gases calientes y el agua, solamente hay un intercambio energético eh, que, que es mediante radiación y convección, que son dos formas en que se transfiere la energía en forma de calor. Entonces, ¿qué pasa? Los gases de combustión pasan por esos tubos y van cediendo su calor al agua, provocando un cambio de fase en ella. Y el agua líquida pasa entonces a la fase de vapor. Luego va a haber una salida de los gases producto de la combustión y también eh, por otra tubería va a salir el vapor de agua. ¿Cómo funciona una caldera pirotubular? Pues como ya se dijo, los gases de combustión pasan a través de unos tubos y el agua que está en el exterior de esos tubos, en una especie de cámara de vapor recubierta por una coraza, empieza entonces a cambiar de fase. Los gases producto de la combustión se les denomina normalmente gases fríos y estos salen por el lado de la chimenea. Gases fríos porque ya han cedido el calor al agua, que es un calor latente porque provoca el cambio de fase del agua. Esos gases fríos salen por el lado entonces de lo que se llama la chimenea y si la combustión es completa se produce CO2, pero si es incompleta se va a producir también monóxido de carbono. Lo ideal es que salga CO2. El agua empieza entonces a hervir transformándose en vapor en la cámara de agua y posteriormente hay que permitir la salida del vapor de agua mediante una válvula, ya que se aumenta la presión interna. Y además, por último, aunque a veces no se menciona, se realiza una purga, proceso de purga de las sales y lodos que se encontraban disueltos en el agua. Pero como el agua se evapora, entonces estas sales y lodos van quedando en el fondo de la cámara de agua y precipitan, como ya se mencionó, por la salida del vapor, entonces también es necesario hacer una purga. Como vemos entonces, repitiendo aquí el análisis del proceso, los gases de combustión pasan a través de los tubos, ceden el calor al agua y siguen su camino como gases fríos que salen por la chimenea, mientras que el agua, al recibir toda esa energía en forma de calor, cambia su fase de estado de líquido a vapor y luego tenemos que permitir la salida del vapor. Bueno, el proceso desarrollado en esta práctica se resume en este diagrama de flujo. Eh, Idealmente
se debe fijar al principio pues unas variables de entrada de proceso a la caldera pirotubular y adicionalmente pues se registraría un montón de variables. En esta práctica pues se registraron algunas, pero no todas, relacionadas por ejemplo con el flujo del gas natural, con su presión y temperatura, gas natural utilizado, también la medición por ejemplo de los gases de combustión, a qué temperatura salen, cuál es el flujo de salida de estos gases. También se puede medir en una caldera pirotubular la velocidad de alimentación del aire, porque para que haya combustión el hidrocarburo debe reaccionar con el oxígeno del aire. También se puede medir la humedad y temperatura del aire que se alimenta, porque la humedad del aire puede afectar la eficiencia de la combustión. Podemos medir la temperatura del agua que se suministra a la caldera, así como la temperatura del vapor de salida. Y también los distintos valores de presión manométrica para controlar adecuadamente el proceso de funcionamiento de la caldera. Brevemente se puede decir que hay un encendido de la caldera, unas condiciones específicas de flujo de vapor, temperatura y presión. Posteriormente se miden variables como la velocidad de ingreso del gas natural, eh, y se pueden medir otras variables durante el proceso, como ya veremos a continuación, mediante un, un indicador o un analizador digital de gases. Por ejemplo, esta caldera pirotubular tiene un analizador digital de gases que permite la medición de distintas variables. Podemos ver que durante el proceso se puede analizar la concentración de oxígeno a nivel de porcentaje, la concentración de dióxido de carbono y de monóxido de carbono, así como la temperatura del agua eh, durante el proceso. Bueno, hay otros dispositivos para medición de variables. Tenemos también una termocupla de contacto para medir la temperatura en el exterior de la cámara o de la coraza, que se encuentra que es una temperatura muy baja comparada con el interior, con la temperatura en el interior que es demasiado elevada. También podemos leer la temperatura de salida de los gases por la chimenea cuando ya se ha estabilizado el proceso. En este caso dio como 120 grados centígrados aproximadamente. Bueno, y con relación a los valores, bueno, y con relación a los valores de las variables medidas en el analizador digital de gases, se observa que el porcentaje de oxígeno es de 5, la concentración en partes por millón de monóxido de carbono es de 0, lo que nos indica, como veremos más adelante, que es una combustión muy buena porque no hay presencia de CO, de monóxido, pero sí de CO2 al 9%. Y también tenemos otros dispositivos, también podemos medir la velocidad de entrada del aire al quemador con un anemómetro. A su vez podemos medir la humedad relativa del aire con un termohigrómetro. Bueno, para lo que respecta al analizador digital de gases, es necesario utilizar un sensor de medición de variables, como vemos acá, que se introduce junto a este medidor de temperatura, como vemos en esta parte, para medir, por ejemplo, las distintas variables del flujo de salida de los gases de combustión o gases fríos, luego de que entregan o ceden toda esa energía en forma de calor. Aquí podemos ver, entonces, repasando, por esta línea central sale el vapor de agua y por esta otra línea inclinada salen los gases fríos o gases productos de la combustión. Vamos a ver aquí brevemente eh, el funcionamiento de la caldera cuando ya se le permite salir a los gases de combustión y posteriormente se permite la salida del vapor de agua. Salen entonces por la parte superior. Bueno, como análisis y conclusiones, podemos decir que la caldera pirotubular presenta un muy buen funcionamiento, realiza de forma adecuada
o debido al intercambio de calor entre los gases de combustión y el agua, transformándola en vapor de agua. Esta caldera fue operada por un técnico especializado en el manejo de la misma. Y en lo que respecta a la medición de las variables de proceso, se observa que se requiere de distintos instrumentos, tanto electrónicos como digitales. Algunos vienen incorporados o vienen junto con la caldera, como lo es el manómetro, y otros se adicionan, como son los sensores digitales. Aunque se tomaron datos durante el proceso, o algunos de ellos, sería necesario tomar otros para poder calcular, por ejemplo, la cantidad de calor que se transfiere, así como determinar el verdadero valor del rendimiento o eficiencia energética. Algo muy importante es que con el analizador digital, pues se observa que la combustión se lleva a cabo con un contenido de oxígeno del 5%. Y esto nos indica una combustión correcta, una combustión muy adecuada o, en términos más concretos, una combustión completa. Porque normalmente los valores que se registran en la literatura oscilan entre un 3 y un 6% de concentración de oxígeno para la combustión. Además, como se pudo observar en este analizador digital de gases, la concentración de monóxido es de cero, siendo la concentración de CO2 del 9%. Eso nos indica también que hay una combustión completa. Prácticamente todo el combustible está oxidándose con el oxígeno que ingresa y se está transformando en CO2. Bueno, estas son las referencias eh, de las cuales pues se terminó de apoyar la parte teórica y para el análisis de los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención.